la más cordial bienvenida a todos ustedes. Disculpas del caso por la demora técnica que hemos tenido. Esto siempre pasa en este tipo de plataformas ahora que estamos descubriendo. Bueno, la charla planificada para el día de hoy es soluciones para almacenamiento de energía a cargo del ingeniero Andrei Loaiza y el ingeniero Mario Padilla. Ingeniero Andrei, ¿cómo está? Hola ¿Me Edson, buenas escucha? tardes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí. Sí, ¿qué tal? Un gusto tenerlo. Ingeniero Mario, ¿me escucha? Estoy. Sí, aquí estoy, perfecto. Ah, ¿cómo está? ¿Cómo estamos? Muy gusto, buenas tardes. Buenas tardes. Voy a presentarlos. El ingeniero Andrei Loaiza es ingeniero electricista con especialidad en ingeniería electrónica, con una maestría en ingeniería eléctrica de la Universidad Federal de Río de Janeiro, diplomado en gestión de proyectos en ESAN y PMP de la Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como director Green Service and Consulting. El ingeniero Mario Padilla es ingeniero electricista con un posgrado de sistemas digitales, con más de 35 años de experiencia en sistemas de telecomunicaciones con énfasis en sistemas satelitales, amplios conocimientos en diseño de sistemas de telecomunicaciones para las industrias de petróleo y gas, y desde el 2010 enfocado en el sector de las energías renovables con énfasis en sistemas solares residenciales con certificaciones en el campo solar y ahorro de energía, entre ellas Florida Energy Center, European Energy Manager y NAPCEP. Para empezar la charla, les pediría a todos ustedes, por favor, que silencien sus micros, que las preguntas las puedan ir haciendo por el chat, que al final de la ponencia vamos a seleccionar algunas y vamos a preguntarle a los ponentes. ¿Sí? Bueno, sin más, ingeniero Andrei, usted empieza, ¿no? Perfecto, Edson. Muchas gracias por la oportunidad de hacer la presentación. El tema de hoy es soluciones para almacenamiento de energía. Vamos a comenzar con una breve presentación de la empresa, de Green Services and Consulting. Nosotros somos una empresa peruana fundada y formada por un grupo de profesionales de gran experiencia en los sectores de industria, minería y energía. Los servicios que ofrecemos son soluciones que están pensadas en la contribución a la descarbonización del planeta a través de innovación tecnológica y pensando en la seguridad de las personas. Bien. Antes de comenzar, pues nos gustaría compartir con ustedes los problemas principales que tenemos en la ciudad de Lima y seguramente se repiten en otras ciudades del Perú y también en grandes capitales del mundo. Tenemos el problema del cambio climático que nos afecta a todos a raíz de la contaminación que tenemos actualmente en el planeta. Muchas ciudades, increíblemente en el siglo XXI, tenemos aún problemas de escasez de agua, ¿no? Carencia de instalaciones sanitarias, instalaciones de agua. Tenemos problemas de calidad de aire y me gustaría compartir con ustedes un texto que tengo aquí. En Lima se come bien, pero se respira mal. ¿Sí? Y no sé si ya lo habrán escuchado alguna vez. El grado de contaminación en Lima le lleva el puesto 22 entre las capitales del mundo más contaminadas. Y a raíz del ranking que tenemos por Lima, tenemos el puesto 21 entre los países más contaminados en el mundo. Según la OMS, en Lima mueren aproximadamente 15.000 personas debido a la contaminación provocada por enfermedades respiratorias y cardíacas ocasionadas por la contaminación ambiental, como yo decía, ¿no? La fuente es del World Air Quality, la fuente es del 2018. Bien, eh, entonces, Ingeniero Andrei, sí, ¿me escucha? sí, Un favorcito, ¿puede alzar un poquito el audio a su micro o tal vez pegarlo un poquito más para que se escuche un poco más nítido, por favor? ok, ¿ahora está Ah, mejor? sí, ahora sí. A ver, gracias. Perfecto, ok. Disculpe.
Bueno, y otro de los motivos por el cual hemos pensado en ofrecer este tipo de soluciones, también tenemos una ciudad que ha crecido sin mucha planificación. Tenemos industrias operando a solamente 10 o 7 minutos del centro de Lima. Entonces, todos estos motivos y problemas por los cuales pasamos actualmente nos han obligado a pensar en alguna solución que contribuya o en varios tipos de soluciones que contribuyan a aportar a descarbonizar la ciudad. ¿Okay? Hay algo más que quiero compartir con ustedes. Las definiciones antes de dar paso a mi colega Mario. Proyecto sostenible, para que todos puedan entender el contexto, que es lo que nosotros promocionamos, son aquellas iniciativas que tienen como finalidad lograr la prosperidad económica, la integridad del medio ambiente y la equidad social. En ese sentido, la evaluación de un proyecto sostenible se realiza para identificar, evaluar y monitorear los posibles impactos del proyecto sobre terceros, los recursos naturales y el medio ambiente. Bien, y el otro punto que quería definir que tiene que ver con la charla de hoy es el almacenamiento de energía. El almacenamiento de energía es un proceso complejo que se lleva haciendo por la naturaleza desde hace miles de millones de años, ¿no? Por ejemplo, la energía presente en la creación inicial del universo ha sido puesta en libertad en forma de estrellas como el Sol, por ejemplo, que ahora está siendo utilizada directamente por los seres vivos a través de energía solar o indirectamente, por ejemplo, a través de el aumento en la agroindustria, ¿sí? O la conversión de la electricidad a través de las células solares. Los sistemas de almacenamiento de energía en el uso comercial en la actualidad se traducen en términos generales en sistemas de almacenamiento mecánicos, eléctricos, químicos, biológicos, nucleares y térmicos. Bien, voy a dar pase a nuestro socio para que continúe con la presentación. Mario, adelante. ¿No? Y enfocarme al tema de las energías renovables y cómo podemos contribuir, ¿no? a concientizar y a generar energías limpias y vivir en un mundo más amable, ¿no? Con mejor calidad de vida. Y dices algo interesante sobre el tema de almacenamiento, porque aunque el uso de paneles solares y energía solar ya había estado en uso de hace mucho tiempo, no se habían tomado en cuenta el tema de almacenar la energía solar, ¿no? Y entonces entraba el tema de net metering o de neteo de la red para enviar energía. Pero hay una nueva tendencia ahora, es a almacenar energía y ir pensando en ser autosuficiente y no tener que usar la red de energía eléctrica durante el día, ¿no? Y entonces entra en consideración esto que estamos hablando hoy, ¿no? De la empresa y los productos que hacemos. Entonces, adelante, André. Voy a hablar un poco de la empresa. Disculpa que me olvidé eso. Green Rhino es una empresa que ya tiene tiempo en el mercado. Nuestro principal polo o área de venta había sido Asia, Australia y Europa. Y es desde el año pasado que la empresa toma la decisión de abrir la planta en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Apopka, que está muy cerca de Orlando, donde va a empezar el proceso de ensamblaje de nuestras unidades de almacenamiento de energía. Entonces, es en ese momento que la empresa empieza a mirar un poco más el mercado de América Latina y Estados Unidos, o sea, con sus productos, ¿no? Entonces, este es un poco de la agenda que vamos a hablar, un poco la introducción que acabo de hacer de la empresa, a nuestro producto básico, que es la batería. ¿Por qué es diferente la batería a otras
tecnologías disponibles, cuáles son los tipos de la batería, qué es lo que es importante en una batería cuando uno va a leer las especificaciones técnicas. Después vamos a hablar un poco de los productos que tenemos como almacenamiento, un poco cómo dimensionamos las baterías, qué soluciones hemos hecho y qué recomendamos, algunas referencias y, bueno, preguntas si bien hay. Siguiente, André. Como les decía, la empresa o esta tecnología no es nueva. Esto empezó en el año 80, fue patentada, fue a raíz de requerimientos militares que necesitaban una batería que trabajara en ambientes muy extremos de alta temperatura o baja temperatura y que tuviera una gran cantidad de ciclos, ¿verdad? En carga y descarga. Entonces, la persona que la patentó creó esta tecnología y en el año 80, pues la patente terminó y fue adquirida por la empresa en Asia, en China, y fue mejorada la patente, ¿no? Y de ahí empezaron nuevas adiciones a la patente para mejorar el voltaje, ¿no? Y gracias a esa combinación de elementos químicos que componen la batería, pues como dice aquí, se elevó el voltaje de 11 a 14.7 y sin perder las características de extrema temperatura y de alta capacidad de ciclos, ¿no? El producto lo llamamos cristal y es por lo que viene a continuación. Esto es un poco la línea de tiempo, ¿no? Desde que la batería fue creada y todas las mejoras que se le han hecho, ¿no? Y en el año, como les digo, 2019 es cuando la empresa voltea hacia América, aunque ya la batería había sido usada en muchas aplicaciones únicamente como batería, ¿no? Nuestro foco actualmente es la batería, por supuesto, pero es crear soluciones de almacenaje. Adelante, André. Como sabrán, pues una batería está formada por un cátodo, un ánodo. El cátodo, pues, es un compuesto de plomo y óxido de plomo, y tenemos en el medio una solución electrolítica, ¿no? Que en muchos casos, baterías normales tienen un componente de ácido sulfúrico en su mayoría, ¿no? Y es lo que llamamos una batería de plomo, ácido. Y lo que hacemos, bueno, es cargar y descargar la batería de acuerdo a sus características, aplicando corriente para cargarla y descargándola a través de una resistencia que se coloque. Siguiente. Lo que nos diferencia de las demás es qué es lo que está dentro de la batería. Primero, las placas tienen su propia patente, pero el electrolito en este caso cambió completamente. Por supuesto, tiene un componente de ácido sulfúrico porque es un elemento conductor que permite el paso de electrones del ánodo al cátodo y viceversa, pero el componente de ácido sulfúrico es muy pequeño, quizás podría decir entre 3 y 5%, lo vamos a ver más adelante. Lo que varía aquí es un electrolito de óxido de silicio, que es casi una sal. Y se llama cristales porque realmente cuando la batería se carga, se convierte en un cristal que se adhiere, en este caso, a las mallas que separan el cátodo y el ánodo, ¿no? Que es lo que llamamos el AGM, que es otra parte de la tecnología donde estas mallas permiten la adherencia de estos cristales y mantienen la carga por mucho más tiempo, ¿no? Siguiente, André. Aquí se ve un poco cómo las mallas o el mat que llamamos está impregnado con esta solución que es cristal, ¿no? Si uno abre la batería puede fácilmente tocar algo así que parece un talco, ¿no? Y es muy, por eso lo llamamos celda seca, ¿no? La batería puede ser colocada en diferentes posiciones sin riesgo de derrame, porque no hay por supuesto, nada líquido, ¿no? Ha sido cristalizado. Una de las ventajas es que la resistencia de la batería es muy pequeña, por lo que podemos decir que la eficiencia de la batería está alrededor del 93%. Adelante, André.
esta es un poco la fórmula química, ¿no? Por supuesto, no puedo decir qué es el electrolito, solo digo que tiene una parte de ácido sulfúrico, pero este es el proceso, ¿no? El dióxido de plomo y el sulfato de plomo, pues transmiten electrones hacia un lado o hacia el otro, y el electrolito es el medio que lo conduce, ¿no? Siguiente. Esto es algo que es lo que mostramos para cuando se maneja este tipo de producto, ¿no? Que es la hoja de seguridad y es un documento oficial. Y ahí pueden ver que únicamente el ácido sulfúrico compone el electrolito es 3%, ¿no? La mayoría es la parte de plomo, el dióxido y el agua en muy poco componente, y lo demás es aditivos químicos, ¿no? Aquí demostramos que no hay ácido sulfúrico y esto es un indicativo de que la batería es casi un 97% reciclable, ¿no? No hay que hacer algún proceso especial para manejar este ácido sulfúrico porque es muy pequeño. Otra de las ventajas que padecen las baterías de plomo o AGM es lo que llamamos el gaseo, que es que, por supuesto, hay una reacción química, hay una generación de H2O, y hay que, cuando hay una temperatura, pues eso hay una evaporación. En nuestro caso, y si comparamos nuestra batería con otras tecnologías del mercado de la misma estructura, nuestra gaseo o nuestra reacción de expulsión de agua está en los 0.26 mililitros por hora versus una batería normal que está en los 5 mililitros. Entonces, no tenemos un problema de añadir agua, no hace falta y la pérdida de agua es muy pequeña, ¿no? Entonces, en el tiempo que está predestinado el uso de la batería, no hay que abrir la batería para añadir ningún componente de agua o electrolito, ¿no? Únicamente va a ir perdiendo y eso es parte de la misma composición química de la batería. Siguiente, André. En el mundo de las baterías de plomo, pues hay tres diferentes vertientes, ¿no? Las que son plomo ácido puro, que son las que usamos en los vehículos. Está la tecnología de gel, ¿verdad? Que es un gel fabricado por empresas que se dedican a ofrecer ese tipo de producto. Y está la batería de AGM, que AGM es una malla que va entre las placas y que permite la adherencia del electrolito. En nuestro caso, pudiéramos decir que nuestra batería entra en este grupo de batería AGM con la salvedad de que nuestro electrolito no es líquido, es un cristal. Siguiente, André. Cuando uno analiza una batería, pues lo primero que tienen que buscar es las especificaciones técnicas de la batería, ¿no? ¿Qué dice la batería que hace, ¿no? Y entre los datos que uno debe buscar o pedir están esta lista que vemos aquí, ¿no? La capacidad de descarga y carga, la capacidad de amperios, el voltaje de la batería, la capacidad de carga versus temperatura. Entonces, es importante que el proveedor entregue esta información porque de esta manera podemos tener un documento a la hora de alguna disputa o algún reclamo de que la batería no se comportó como fue diseñada. Y esto es importante, se los digo porque analizo muchas marcas y trato de ver sus especificaciones y hay siempre mucha reticencia a ofrecer las curvas de las baterías, ¿no? Y es importante que como consumidor esto sea público para que nosotros podamos calcular los ciclos de descarga y saber cuánto va a durar la batería de acuerdo a nuestros diseños, ¿no? Siguiente, André. Por lo general, esto es una hoja técnica de la batería, vamos a verlo un poquito más adelante, pero aquí exactamente se ven todas las curvas que deberían tener todos los que ofrecen batería y decir exactamente cómo se comporta la batería de acuerdo a temperatura o de acuerdo a descargas y a diferentes tipos de temperatura. Adelante, André. La primera parte es la especificación de la batería, el voltaje que tiene, la capacidad, ¿verdad? Nosotros trabajamos con un rate de 10, o lo que llamamos el C10, que significa que podemos decir que la batería se descarga
50 amperios en 10 horas, ¿verdad? Y es un valor que mide exactamente lo que la batería puede alcanzar. Por supuesto, podemos descargarla en 20 horas o más y dividir ese valor por el valor nominal, pero en el mundo de las baterías o se hace un rate por 10 horas o 20 horas, ¿no? He visto hasta de 100 o he visto hasta de 1, ¿no? Pero por lo general son 10 horas. Después las dimensiones, ¿no? Vamos a meter baterías dentro de una caja, pues debemos saber qué dimensiones tiene y es importante saberlo. El peso, pues es una batería de plomo, es pesada y es algo que tenemos que manejar. Después está la resistencia interna, que es vital para poder hacer nuestros cálculos. Y después está el tema de cómo la vamos a cargar, ¿no? Y abajo vamos a ver cuál es el valor de carga que se debe aplicar a la batería. Siguiente, Andrés, por favor. Como le decía, estos dos valores son importantes. La rata de descarga y la forma de carga de la batería. En este caso estamos hablando de una batería de 0.36, quiere decir que tenemos que aplicar 30 amperios en su carga y podemos descargar en 10 horas, como les comenté, ¿no? Y una de las características de esta batería que puede llegar a profundidad de descarga hasta 60% y trabajar sin perder mucho voltaje y dejar este 40% en caso de que lo necesitemos. Una de las condiciones de las baterías de plomo es que no se pueden descargar al 100% porque la batería se daña. En nuestro caso no pasa eso porque no hay, como les digo, es cristal, ¿no? No hay un líquido que va a llegar hasta el final y después no vamos a poder recuperar la batería. Siguiente, Andrés. En los patrones de cargas hay tres estados que son importantes, ¿no? Lo que llamamos la etapa de carga rápida, que es cuando la batería llega a un 80 o 90% de su capacidad en una carga de un voltaje máximo y con una corriente constante. Voy a hacer una analogía como servir un vaso de cerveza. Es el momento donde abrimos esa válvula y descargamos casi todo el contenido. Después pasamos a la etapa de absorción, y ahí cerramos la válvula y vamos poco a poco abriendo la válvula para ir añadiendo pequeñas cantidades hasta llegar hasta un nivel. Y después llamamos la carga de flotación, que es que la batería está cargada y le aplicamos una carga muy pequeña solo para mantenerlas en carga al 100%. Lo que es más importante es la carga rápida y la carga de absorción, y es donde nos enfocamos con nuestros patrones de carga. Es cómo conseguimos la batería. Aquí vemos una gráfica, pero en la siguiente es donde quiero, la siguiente, Andrés. Este es el patrón de carga de esta batería que estoy mostrando. Ahí vemos que si arrancamos la batería completamente descargada, podemos llegar a su 90% de carga en una hora. Eso es admirable en una batería, o es algo que nos orgullece decir que podemos cargar la batería muy rápido, ¿no? Y es algo inherente a esta tecnología, ¿no? Después entonces el voltaje decrece y empezamos lo que llamamos el ciclo el siguiente ciclo de flotar la batería hasta que conseguimos el 100%, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que es inherente a nuestra batería es cuán rápido se carga, y esto cuando lo llevamos a una aplicación donde hay solar, es importante porque sabemos que en promedio tenemos 4 o 5 horas de full capacidad solar, y ahí es donde tenemos que conseguir que cargar nuestro banco de batería y a la vez alimentar una situación o un proyecto donde se requiera que haya energía por 24 horas. Entonces, vamos a extraer parte de la producción solar para cargar la batería, para volver otra vez a tener un ciclo de 20 horas de descarga y así poder tener energía constante por 24 horas. Y ahí es donde está la clave. ¿Cuán rápido podemos llegar al 80-90% y de volver a descargar nuevamente hasta el día siguiente? Siguiente, por favor.
Otro gráfico, otra tabla importante es temperatura y cómo son los voltajes de acuerdo a la descarga, ¿no? Ahí vemos que tenemos un voltaje de 1.85 a 21.65 horas, ¿verdad? O sea que podemos tener un buen voltaje aún teniendo una temperatura, por supuesto, de ambiente de 25 grados. Y esto es importante a la hora de diseñar un sistema de almacenamiento de energía. Siguiente, por favor, Andrés. Este es otro gráfico que es vital en el mundo de las baterías y es algo que uno debe exigir cuando está pidiendo especificaciones de baterías. ¿Qué pasa? ¿Cuántos ciclos tiene mi batería de acuerdo al porcentaje de descarga? Y aquí vemos, comparando nuestra batería con otras tecnologías de plomo o gel, nosotros podemos llegar a 3.200 ciclos de carga y descarga si fijamos un porcentaje de descarga del 50%. Por supuesto, si aumentamos la descarga, disminuyen los ciclos. Por lo general, nosotros recomendamos que los diseños se hagan con 50% de DOD. Esto con el fin de llegar a un alto número de ciclos y alargar la vida de las baterías. Podemos hacerlo porque la relación precio y ciclos lo permite, duplicando la cantidad de baterías. Adelante, André. Cuando se habla pues de las certificaciones, estas son todas las certificaciones que tienen nuestras baterías, la más común, la UL 1989, pero también hablamos otras que tienen que ver con el tema de sustancias peligrosas, especificaciones en Europa, y estamos trabajando en otras más, dado que estamos ahora en el mundo de los sistemas de almacenaje. Adelante. Adelante. Ok. ¿Puedes atrasar una, por favor? Ok. Esto es un poco una comparación de nuestra batería con otras tecnologías, ¿no? Y aquí estamos hablando de temperatura, tiempo de uso. Por supuesto, litio tiene una gran vida, pero recuerde que el litio va degradándose con el tiempo. Entonces, en nuestro caso, nosotros no sufrimos degradación, ¿no? Y es algo que es inherente. Otro de los problemas de litio es la temperatura de ambiente. Nosotros no podemos, como dice aquí, podemos trabajar en extremas temperaturas sin tener que acondicionar el área donde va a estar la batería. Y el tema de cómo vamos a manejar después el producto, después que termina su vida útil, pues nosotros, se los comenté, el componente no reciclable es muy pequeño, por lo que la batería fácilmente se puede reciclar. Y el tema de riesgo de incendio no lo tenemos como sí lo tiene el litio por el hecho de descargar y tener o hacer termorreacción. Y el transporte, esto es algo bien importante en el mundo de las baterías. ¿Cómo vamos a transportar la batería? Nosotros no tenemos restricción aérea. Litio está restringido para transporte aéreo. Adelante, André. Hemos hecho un test, y eso es algo que les quería mostrar, donde ponemos la batería a diferentes condiciones, ¿no? Y es lo que vamos a ver a continuación. Y esto fue grabado en Europa por una empresa que se dedica a hacer pruebas controladas y fue video grabado por otra empresa que certifica. No sé, Andrés, si puedes hacer el clic para abrir el video. ¿Se llega a ver el video? Yo no lo veo, no creo que haya abierto todavía. Dame un segundo, por favor. Seguro.
Ok, ¿Ya? ¿Ahora sí? sí. Ok, volvamos a la presentación. Eh, Ahí hay algunas etapas del test que si lo hacemos en una batería de litio, les aseguro de que no, hay que salir corriendo, ¿no? Por ejemplo, eso de hacer, intentar con una, perforarla, pues, ¿no? Es algo que ocasionaría que la batería de litio entre en termocombustión y empieza a hacer ignición. Esa parte sí no es de nosotros. Segundo, perdón. Sí. Ya se ve la... Ok, perfecto. Pasemos a la siguiente. Gracias, Andrés. Sí, como le dije, hay unos test ahí que me gustaría verlos con litio y les aseguro de que no pasaría, ¿no? Y eso es algo que demostramos y que es lo que promulgamos. La seguridad de la batería la podemos poner en cualquier ambiente y estamos seguros de que no va a causar ningún problema. Como les decía, pues Green Rhino ahora está enfocada en el mundo de los storage de energía, ¿verdad? Y esta es nuestra línea de productos, ¿no? De izquierda a derecha están los productos para el hogar, para dar soluciones de almacenamiento de energía a una casa que ya tenga solar o que quiera únicamente tener almacenamiento como plan de backup o lo que llaman peak shaving, ¿no? Para manejar los horarios de electricidad. El del medio, pues, es una integración que hemos hecho con una empresa que produce motogeneradores para ofrecer una solución que tenga motogenerador y baterías con el fin de alimentar una situación donde se requiera tener consumo estable las 24 horas del día. Recuerden que solar a veces hay días que no hay poca producción y eso nos afectaría para la carga de la batería y entraría a trabajar el motogenerador para suplir los días de baja producción solar. El producto de la derecha es una combinación de baterías en una caja para intemperie, lo que nos permite conectarlas en serie y después añadirle un inversor y tenemos proyectos que pueden ir desde el 1 megawatts hasta 5 o 10 megawatts. Cada una de estas unidades son 100 kilowatts de almacenamiento y, como les dije, es muy fácil la instalación, no requiere nada adicional, nada de acondicionamiento, es poner estas cajas, conectarlas entre sí y añadirles un inversor.
Y el de atrás es un proyecto que estamos promoviendo, que es lo que llamamos un container con baterías, o es una solución de energía. Vamos más adelante, André. Veamos la siguiente. Les decía lo de los productos para el hogar. Esto es un poco una especificación. Esto lo podemos fácilmente poner en una vivienda. Generaría una capacidad de descarga de 6.8 kilowatts con un almacenamiento de 9.3 kilowatts. Y fácilmente ya viene integrado con un inversor. Se puede acoplar AC y DC, como guste, y tiene la posibilidad de tener un puerto para añadir un motogenerador si queremos tener una vivienda completamente cubierta en energía. Siguiente, André. Cuando se habla de dimensionamiento, esto es un poco lo que hacemos. Esto es parte de nuestra página web. Es fácil hacer un tipo de dimensionamiento inicial, que es cuál es la energía consumida por día, ¿verdad? Si la llevamos a DC o si la queremos en AC, tenemos que aplicar la eficiencia del inversor. Después, cuántos días de autonomía queremos, ¿verdad? Y como les decía, nuestra recomendación siempre es 50% de OD o de descarga. Un multiplicador de temperatura que no es tan extremo, en nuestro caso casi es 1. Y entonces de esa manera podemos saber cuántos strings dependiendo de la capacidad total y de cuánto es la capacidad por batería, cuántos strings de baterías podemos tener. Y de esa manera podemos calcular cuántas baterías vamos a poner en paralelo para llegar a la capacidad total. Esto es importante porque si vamos a conectar esto a un sistema solar, tenemos que saber cuántos strings de batería van a estar conectados a cada MPPT para poder tener una relación de carga diaria de la batería sin sobrecargarla o faltar la carga por poca producción solar. Siguiente, André. Esto les hablaba, este es lo que llamamos una solución en un container, donde lo que estamos viendo como una tendencia es a lo que llaman microredes o microgrids, donde una pequeña población requiere de servicio eléctrico y con una solución de batería solar y un motogenerador podemos darle a estas personas que viven en una zona alejada sin otra opción, podemos darle energía por 24 horas o por las horas que uno diseñe. Entonces, se está volviendo muy común proyectos en África y ahora en Latinoamérica, donde hay, les menciono en Colombia algo que se llaman zonas no interconectadas, donde el gobierno está promoviendo el uso de tecnologías solares y de baterías para dar servicio a estas zonas que por vía de red costaría mucho la inversión. Siguiente, André. Esto es aplicaciones que hemos hecho con nuestra batería. La de la izquierda es una tubería de petróleo y este sistema fue diseñado para alimentar lo que son los elementos que están sensando fluido, temperatura y presión de una tubería de petróleo, ¿verdad? Hay un PLC conectado y con batería solar y un simple cargador podemos entregar energía de DC por 24 horas. ¿Verdad? Y esto es una solución muy simple y no requiere de mantenimiento, lo que permite reducir los costos de operación. El de la derecha es una aplicación que es para luz pública, donde con paneles solares y baterías podemos alumbrar zonas que costaría a través de inversiones normales de distribución de energía, imposible hacerlo. Entonces, con un juego de baterías, un panel solar y una lámpara de LED, podemos dar energía en zonas y eso he visto proyectos cómo cambia la relación de las personas que viven en esas zonas cuando hay luz, ¿no? Adelante, André. Esta es una aplicación del container con energía. Aquí fue incluido los paneles solares. Más adelante, André. Y vamos a ver la siguiente.
Esto es un hospital en Nigeria que tiene como meta tener energía constante. Entonces, aquí se hizo una combinación de solar, container de baterías y un motogenerador para proveer de energía a esta instalación que está en una zona remota. Adelante, André. Un poco las referencias de nuestros clientes a la fecha y las diferentes aplicaciones que ellos han usado en nuestras baterías. Como les digo, nuestra incursión en el mundo de los storage es reciente, no en las baterías donde han sido usadas por otros desde hace mucho tiempo. Adelante, André. Aquí vamos a ver varias aplicaciones. Adelante. Siguiente. La mayoría son países europeos y Asia. Adelante. Y esto es una aplicación aquí en Latinoamérica. Esto es una isla Bonaire y es un proyecto donde se requería alimentar un pequeño hotel que está compuesto por 11 casas y se diseñó una solución solar y baterías. Una de las recomendaciones que le estamos haciendo es que añadan un motogenerador, ¿verdad? Y esta área funciona con este grupo sin necesidad o sin alimentación de la red. Adelante, André. Y bueno, hasta aquí quería comentarles, antes de las preguntas, quería comentarles que estaba antes de esta conferencia en otra conferencia con Brasil y estaba viendo un proyecto donde ellos integraron un sistema de riego de una gran plantación que necesitaba bombear agua desde una laguna y hacer un riego, ¿no? Y la solución que se les consiguió fue solar más batería, ¿no? Y entonces fue una solución práctica y que tiene, disculpen, como se dice, un componente ambiental, pues no, perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias y bueno, estoy abierto a cualquier pregunta que me haga. Gracias, Mario. Edson, Sí, ¿nos muchas crees preguntas, por gracias, favor? ingenieros, muchas gracias. Sí, he tomado nota de las preguntas que han hecho mientras estaban haciendo las exposiciones y voy a empezar a leer. Solamente voy a seleccionar algunas porque son muchas. A ver, Carlos nos pregunta, ¿cuál es el ciclo de probabilidad de descarga recomendado en promedio para la batería? Bueno, de gel, ácido y litio. No sé, La de litio, pues se habla mucho de llegar al 80%. Esa es una de las cualidades del litio que permite una carga rápida y podemos llegar a una profundidad. Y en el caso nuestro, nuestra recomendación es el 50%, es más por el hecho de que podemos extender la vida útil de la batería y por la recarga rápida. La mayoría de las veces se pone una batería siempre en un proyecto con solar y lo que queremos es ser eficientes con la instalación solar y cargar nuestro grupo de batería lo más rápido posible y no afectar la producción solar que está siendo destinada a la aplicación. Entonces, para nosotros, la mejor recomendación es 50% de descarga. Ok. José nos pregunta, ¿se puede suministrar baterías para un proyecto de 5 megawatts? Sí, actualmente estoy diseñando una solución de 10 megawatts, ¿no? Y estaba dimensionando la cantidad de POPs que les mencioné, ¿verdad? Y cuántos inversores habría que poner. Nosotros trabajamos cosas muy simples. Nosotros trabajamos con una marca de inversor que trae dos versiones, o 100 kilowatts o 250. ¿Qué permite esta compañía? Que yo pueda poner varios inversores en serie y mis baterías, yo puedo conectar varias baterías. Entonces puedo generar una solución de energía y de almacenamiento de energía y de capacidad de proveer energía muy fácil y escalable. Y sí, sí podemos hacer ese tipo de dimensionamiento. Ok, Edward nos pregunta, el tiempo útil de su batería, el periodo y tipo de mantenimiento.
El periodo va de acuerdo a las descargas. Como les dije, la recomendación de la compañía es descargar al 50% y en ese orden tiene casi 3.200 ciclos de carga y descarga. No hay mantenimiento. Esto es una de las ventajas de nuestra tecnología, es lo simple del producto, no hay que hacer nada salvo limpiar el polvo únicamente. No hay que añadir agua. Una vez que la batería está en esa caja, no hay que hacer nada absolutamente. Ok. Diego Gutiérrez nos pregunta, ¿cuánto afecta a la vida útil de las baterías la carga rápida en comparación de una carga normal? ¿Afecta el cargarla de una manera rápida? Para nada, para nada. Es importante sí que el inversor tenga el patrón de carga que nosotros hemos diseñado para la batería. No todos los inversores o no todos los cargadores funcionan bien con las baterías. Nosotros tenemos una lista ya de inversores y cargadores que pueden trabajar con el patrón de carga y con el patrón de carga de nuestras baterías. Y es importante, eso sí, seguir esa recomendación, seguir el producto que recomendamos para hacer la carga. Y ahí está la clave, y esa pregunta es exactamente la clave, ¿por qué una batería se daña o no? Si uno no la carga como es, por supuesto que afecta la garantía, afecta la calidad y la vida útil de la batería. Ok. Eduardo nos pregunta, cuando hablan de fugas térmicas, ¿en qué grado y unidades se ponderan? Es una pregunta difícil. Eh, que, creo que entender de que en nuestro caso, cuando hablamos de temperaturas, ¿en qué rango puede trabajar la batería sin tener una afectación de sus capacidades? Nosotros tenemos un rango de temperatura que va desde muy bajo hasta muy alto. Por supuesto, ya temperaturas sobre ese rango es difícil operar, ¿verdad? Y hay que hacer una adecuación del ambiente donde está. Pero en lo general, donde hemos usado nuestra batería, no ha hecho falta adaptar o adecuar la infraestructura. O sea que no tenemos una respuesta para lo que es temperatura, porque no sufrimos de afectación de la capacidad de la batería por la temperatura. Ok. ¿Cómo están representados en el Perú? ¿No? ¿Cómo los contactan los ingenieros? Bueno, esto es una pregunta para Andrei más que para mí. Bueno, gracias. Aquí están los datos de contacto. Nos pueden seguir en las redes. Estamos en LinkedIn y en las redes sociales que ven ahí. Voy a compartir aquí mis datos. Pueden llamarme, podemos asesorarlos en los proyectos que tengan. Esto no tiene ningún costo, por si acaso. Ahí les dejo mis datos, mi correo y mi teléfono para que puedan contactarme cuando gusten. Perfecto. Continuamos a ver con las preguntas. ¿Estas baterías pueden trabajar, digamos, a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar? ¿Hay algún requerimiento, alguna especificación especial para trabajar en altura? La única especificación, y eso es un tema que estuve discutiendo con Andrés, la única requerimiento es temperatura. Por supuesto, al subir la altitud, la temperatura disminuye. Como les dije, tenemos un rango de temperatura, tenemos que ver si ese punto está dentro de nuestro rango normal de operación. Si no, hay que añadirle a la batería algún tipo de elemento que caliente la batería cuando hace la descarga. Ok. Félix nos pregunta si hay un máximo de potencia que se pueda limitar el arreglo de las baterías en paralelo, ¿no? No, en nuestro caso nosotros podemos descargar la batería a 100% en una hora o podemos descargarla, como dice la especificación, en 10 horas. No tenemos una limitante como tiene litio de que yo no puedo descargar la batería muy rápido porque empiezo a generar mucho calor, ¿verdad? Y eso es un problema con el litio. Cuando el litio y calor no se llevan juntos. Entonces, yo no sufro de eso porque, como les digo, la resistencia es muy pequeña y yo no tengo problemas de BMS o regulación de temperatura dentro de la batería. Es muy simple mi descarga y la batería no sufre por descargas rápidas y temperatura.
Agregando eso, Mario, para comentarles que, por ejemplo, ahora mismo estamos realizando un proyecto a 4.200 metros de altura, de 10 megas, más o menos, en batería. ¿Puedes mencionar el proyecto, André, o no? No, no, ese por ahora no podemos comentar, Ok, todavía está en confidencialidad. ok, no hay problema. Otra pregunta. ¿Podríamos hablar del costo? Yo creo que depende del proyecto, ¿no? ¿Cuáles serían los otros parámetros para poder hablar de costos en este tipo de proyectos? Sí, creo que André es el que puede contestar a esa pregunta mejor que yo. Sí, bueno, en cuanto a costos, podemos revisar cada caso, o sea, cada proyecto merece un tratamiento especial. En ese sentido, también nos gustaría comentarles que nosotros podemos también ver, en caso se requiera, el financiamiento del proyecto, del 100% del proyecto. André, disculpa, no sé la última parte muy bien por el micro, Le- sobre el Les, financiamiento que sí, mencionabas. les comentaba que en algunos proyectos, nosotros después de hacer el análisis, podemos financiar el 100% del proyecto. Ok. Nos pregunta André, ¿cuáles son las dimensiones físicas de la batería? Pero en nuestro catálogo de productos tenemos diferentes tipos de batería. Tenemos como 4 grandes grupos, depende de la aplicación. Llamamos almacenamiento estándar, almacenamiento de descarga profunda y tenemos a lo que llamamos vehículos eléctricos. Cada aplicación tiene un dimensionamiento diferente, ¿no? De acuerdo al voltaje, de acuerdo a la capacidad de corriente. Entonces, tendría que ver el tipo de aplicación voltaje para dar una Una dimensión, ¿no? información de Claro. dimensiones, ¿no? La que estábamos viendo en la presentación tiene un dimensionamiento específico para ese tipo de batería, pues, ¿no? Ok. Carlos nos pregunta, ¿cómo son los precios comparadas con las baterías de litio? Eso es una buena pregunta y yo hago ese escenario constantemente, ¿no? Y estaba trabajando con una empresa que se llama Relion y estaba viendo sus precios y dije, voy a hacer lo mismo voy a hacer una batería de 48 voltios, 200 amperios con nuestro producto versus Relion. La relación de precio que me dio fue un cuarto. O sea, mi precio era un cuarto del precio de litio. A ver, interesante. Siempre trato de hacer ese juego. Cuando veo precios de litio, digo, oye, voy a hacer lo mismo Claro. armando mi arreglo como las baterías nuestras y ver cuál es el precio que yo tengo versus el precio de ellos. Por supuesto, yo estoy usando un precio de mayor, yo estoy viendo el precio de venta, ¿no? Entonces, habría que hacer algún ajuste, pero más o menos les da una relación. Yo diría que es una relación de 3-1, más o menos. Ujú. Ok. Daniel nos pregunta si estas baterías tienen una ventilación propia, Sí, digamos, todas estas baterías traen una válvula que llaman BRLA, ¿verdad? Es una válvula sellada que eh, solamente deja escapar cuando ya llega una presión interna importante, ¿no? Y lo que le decía es la reacción química que deja que haya vapor de agua y haya que botarla por esa ventana. No es una ventana que permite que desde afuera entre algo a la batería, es muy difícil de remover, pero es especial para dejar escapar cierta presión hacia afuera y mantener la batería sellada. Entonces, no es algo que se destape y por ahí se haga algo, sino es algo que viene, es únicamente para dejar escapar esa generación de gases por hora que tiene la batería regularmente. ok. Eli nos pregunta, ¿qué lecciones principales aprendidas pudieran mencionar de acuerdo a la realidad del Perú? No sé, ¿qué condiciones de repente han visto que es diferente con lo que han Yo, trabajado yo, afuera? yo creo que cada país pues tiene un tipo de approach con respecto a lo que se quiere con el tema de energías limpias, ¿no? Algunos países protegen
importar baterías por el tema de la contaminación a posteriori, ¿no? Y es algo que lo he visto en otros países. ¿Qué va a pasar cuando mi batería llegue a su ciclo final? ¿Qué voy a hacer con ella, no? En el caso del litio, no sé cómo. Me imagino que hay que devolverla a la fábrica o la fábrica viene a recogerla, ¿no? Y eso es un costo que hay que tomar. En el caso de nosotros, lo que vemos es que cada país tiene una empresa que se dedica a reciclar baterías de plomo y ya pues para nosotros es muy simple generar un profit por vender la batería a estas empresas y está incluido siempre en nuestros costos, ¿no? Diciendo, bueno, al final de la vida útil hay un valor de reciclaje de la batería que puede usarse para mejorar el caso de negocio si lo aplicamos, ¿no? Entonces, cada país trata de proteger su industria. Bolivia es celosa con el tema de las baterías porque ellos tienen litio y quieren proteger su industria nacional, pero no, hasta ahora no tienen un producto de verdad fuerte, sólido y que pueda suplir la demanda. Cada país está buscando una manera de montarse en este carro de las energías limpias, pero también protegiendo un poco el hecho de no importar contaminantes. Entonces, hago mucho énfasis en nuestra batería, en la producción de la batería. No es una mina de litio donde por algunos temas que no quiero mencionar, pues se explota a la gente para generar un producto de bajo precio. Esto es plomo, que es un material conocido, y una solución silicio y plástico, ¿no? Entonces, es lo que queremos promover y lo que queremos promocionar, ¿no? Es una energía limpia, diremos, ¿no? Un producto limpio, y cada país entonces que tiene ciertas restricciones puede entender que nuestras certificaciones exactamente dicen lo que dice la batería. Ok. César nos pregunta si es necesario algún tipo de refrigeración especial. Bueno, No, añadiendo a la ventilación, ¿no? no, ninguna. Las baterías pueden trabajar a la intemperie, la caja son para intemperie. Yo trabajé unos años en el mundo solar aquí en Estados Unidos, en el mundo solar residencial, y cuando se vendía una batería de litio, una de las preguntas que había que hacer era si había un lugar dentro de la casa, dentro del garaje para instalar la batería. Y yo le preguntaba a la gente de ingeniería, ¿por qué? Me dice, bueno, porque la batería no puede recibir calor, ¿no? Yo vivo en una zona de altas temperaturas en verano y la batería no puede estar teniendo sol directo, ¿verdad? Porque eso puede causar algún problema. En Nueva York, en el estado de Nueva York, hay unas regulaciones para instalar baterías de litio dentro de las propiedades por el tema de la combustión. Entonces, la pregunta, nosotros no necesitamos acondicionar nada para instalar la batería. Un piso de concreto, ahí vamos a armar los pods, vamos a conectarlos uno a otro, a conectar el inversor, y después de la salida del inversor va al tablero eléctrico de la solución que estamos aplicando. Ok. Luis nos pregunta, ¿el clima afecta la vida útil? El clima afecta la temperatura, como les dije, si pasamos del rango de operación, por supuesto. Pero les hacía mención de nuestro amplio espectro de trabajo entre los rangos que podemos funcionar sin problema. Claro, Ellison nos pregunta nos hace una consulta similar, ¿no? Si esas baterías tendrían la misma duración si se instala en la costa, en la sierra, en la selva. Bueno, esto también depende de las alturas, ¿no? Es mantener la batería dentro de su rango de temperatura únicamente. De resto no hay variación. Si la vamos a usar en calor, pues por supuesto, pues, tenemos que llegar a una temperatura que está en la que está especificada. Si la vamos a usar en frío, pues no podemos pasar de la temperatura. Es muy amplio el espectro cuando la comparamos con otras tecnologías, ¿no? Les dije, no sufrimos de lo que afecta de la temperatura cuando se refiere a litio o a baterías de ácido o plomo o de ácido sulfúrico únicamente. Sí, Max también nos pregunta, en el caso de las baterías que se instalan en la selva, ¿se debe tener algún cuidado especial por el efecto de las lluvias y las tormentas eléctricas?
No, bueno, el único cuidado es tener sistemas de aterramiento, ¿no? Para descargas eléctricas, pero de resto ninguno. Esa es una de las cosas que a mí me gusta siempre hacer punto de honor. Es lo simple de esta batería lo que nos da una ventaja competitiva. No hay que hacer ningún trabajo. Les menciono, nosotros estamos en un proyecto ahorita que se llama 1000 Islas, es en Indonesia, y es proveer a 1000 islas del país Indonesia con un sistema, como vieron ustedes, un container. Y uno de los problemas que hay es cómo llevar el sistema allá. Entonces, todo ha sido más la logística de cómo transportar la batería, más que acondicionar. Allá en el sitio lo que se está limpiando un área de tierra, porque no hay otra, y ahí se van a montar las cajas con la batería, cablearlas hacia el inversor y ya, esa es la solución. Ok. Juan nos pregunta, ¿cuánto durarían las baterías en los sistemas híbridos? Bueno, en los sistemas híbridos, vuelvo otra vez al caso de Brasil, pareciera que es una tendencia interesante, porque me ayuda, el sistema híbrido tiene dos ventajas. Uno, yo puedo usar un sistema solar más pequeño, y dos, puedo garantizar que voy a tener energía constante las 24 horas por 7 por 365. No importa si haya días malos con muy poca producción solar. Entonces, lo que tratamos es minimizar el consumo, minimizar las horas del sistema generador trabaje, ¿no? Entonces, en el pasado, cuando teníamos un motogenerador que trabajaba 24 horas, ahora podemos combinarlo con solar y habrán 4 horas que es solar, la fuente de energía. Podemos decir que trabajamos 10 horas con batería y el resto lo trabajamos con el motogenerador. Si son horas de poco consumo, pues el motogenerador no tendrá que hacer tanto esfuerzo para alimentar. Entonces, cuando sacamos la cuenta de cuántos litros de gas o diésel vamos a usar ahora, pues reduce muchísimo porque ahora mi capacidad de generación es combinada, ¿no? Y ahí es donde hemos visto proyectos, por ejemplo, una radiobase celular que está en el medio de la selva, que antes tenía un motogenerador y había un costo de reposición de diésel. Ahora si le añadimos batería únicamente, pues estamos teniendo una reducción en los costos operativos y si sacamos la cuenta, pues hay un ahorro en el tiempo. Claro. Ok. Ángel nos pregunta, ¿cuáles son los modelos de negocio que actualmente están utilizando esta tecnología de almacenamiento? Eh, hay, en mi caso yo veo como dos líneas de uso. Una es las microredes, donde no hay nada de generación eléctrica, la única opción es un motogenerador y solar, ¿no? Entonces, eso es una línea que estoy viendo que está cada vez más en. Y otra es la de lo que llaman el peak shaving, ¿no? Es la gran preocupación por disminuir los costos de operación de una factoría o eh, de un emprendimiento que está gastando mucho costo de energía por operar en las horas donde el kilowatt es más alto. Entonces, he visto que hay un gran interés en esa línea para disminuir los costos de operación usando un banco de baterías que va a cargarse en las horas más económicas y a descargarse en las horas más costosas. Ok. José Luis nos pregunta si hay alguna experiencia con el tema de uso doméstico. ¿Podría utilizarse de alguna manera en algún proyecto relacionado a esto? Absolutamente. Yo les mostré en una de las slides un producto que es para viviendas residenciales. Hay un modelo más bajo, de menos capacidad, pero este producto es muy simple. Tú lo puedes llevar, lo instalas en cualquier área de la casa, lo conectas, si ya tienes solar, lo conectas directamente a tu panel, programas el inversor, ¿verdad? Para que cargue las baterías y ya. En el momento que hay una caída del consumo eléctrico, él le entrará a trabajar las baterías, ¿no? Ayer estaba viendo una presentación de una empresa que se llama SMA, que tiene un inversor, que es algo que ahora pareciera que está haciendo por default en los inversores, y es que cuando tenemos solar y estamos conectados a la red y hay una caída de la red,
el sistema solar se apaga, ¿verdad? Entonces, el usuario que estaba pensando que va a tener energía todo el tiempo, pues no, la realidad es que por regulación está desconectado del sistema. Este inversor le permite al menos un puerto donde puede conectar hasta 2000 vatios, ¿verdad? Y cargarlo directamente de los paneles solares. ¿Qué hace eficiente en el juego solar? Es un banco de batería, ¿verdad? Para tener energía cuando no tenemos servicio. Entonces, sí, es una línea de negocios. Aquí es un mercado grande. No sé en otros países cómo se comporta el tema de backup o de cortar los picos de energía más altos. ¿Podríamos tal vez dar alguna cantidad de horas que podría durarnos una batería para uso domiciliario, digamos, Sí, típico? voy a poner el ejemplo aquí y voy a poner el ejemplo de la batería de litio LG. Cuando uno diseña una solución para una residencia, las preguntas que se hacen por rigor es cuántos circuitos de 20 amperios la persona, perdón, voy a refrasear. La persona tiene que escoger 4 circuitos de 20 amperios, ¿verdad? Para ser conectados a la batería, para que en el momento que falle la energía eléctrica, la batería únicamente pueda descargarse a través de 4 circuitos de 20 amperios. ¿Qué son esos? 20 amperios por 120 son 9.6 kilowatts. Eso es lo que duraría mi batería por un día, ¿verdad? Entonces, eso lo puede uno decidir, eso de acuerdo al cliente, de acuerdo a la persona que está haciendo el proyecto, decidirá qué va a meter a la batería como circuitos para alargar la descarga. Ok. A ver, vamos a ver, otra pregunta. Edson, si quedas alguna pregunta pendiente, igual también pueden escribirme al correo y con todo gusto respondemos. Sí, Sí, yo les voy a agradecer a las personas que tal vez no estoy profundizando en su pregunta o estoy leyendo, por favor, que si tienen más inquietud, les pueden escribir sí, al quería, correo del ingeniero Andrei. A ver, una más acá. ¿Cuál es el tiempo de recuperación de inversión de estos proyectos? ¿Podríamos dar algún ejemplo? bueno, por lo general son proyectos a 10 años, ¿verdad? Y de acuerdo a los valores que se apliquen, ahí tenemos una tasa interna de retorno que va de acuerdo a cada proyecto. Pero la idea es que esto dure 10 años, ¿no? Ok. La procedencia de la fabricación de estas baterías, ¿de Las qué? baterías, nosotros tenemos una planta en China donde están siendo fabricadas y hay planes, bueno, habrá que ver con esta situación de tener una línea de ensamblaje aquí en la planta en Estados Unidos. Ok. Con respecto a los paneles solares, ¿hay algún requerimiento especial para que puedan trabajar con estas baterías o no hay alguna? No, donde más hacemos énfasis es en el MPPT, ¿no? Es en el cargador que se va a ocupar de agarrar la energía que viene de los paneles solares y va a administrarla a las baterías para lograr su recarga diaria. Entonces, donde más nos preocupa es eso, no tanto qué tipo de panel. Podemos hacer un panel de 200, 300, 350 vatios, cualquier mono, poli, 72, 60, cualquiera, es independiente. Lo que nos interesa es saber qué MPT va a ser usado. Nosotros tenemos ya marcas donde están certificadas con los patrones de carga y eso es lo que pedimos para poder decir que garantizamos una batería por 10 años. Es algo que se me había pasado, nuestra garantía es de 10 años, ¿no? Que es algo que en el mundo de las baterías tiene un peso, de verdad. Claro. Ok, bueno, muchas gracias, ingeniero André, ingeniero Mario. Mil disculpas a todas las personas que no puedo seguir leyendo las preguntas, son varias, pero como dicen los ponentes, pueden hacer las consultas directamente a su correo. Y no sé si podríamos, ingenieros, proporcionarle la presentación a las personas que han estado conectadas con nosotros el día de hoy a través de nuestro correo.
Sí, claro, por Ah, supuesto. lo Sí, dejo nos a, mandan entonces. Andrei, tú tienes el control, la varita aquí, pues, ¿no? Claro, Sí, sí, me lo pueden perfecto. mandar al correo del capítulo de Ingeniería Eléctrica y nosotros se los reenviamos, así que por favor agradeceremos dejar sus correos en el chat, por favor, para poder enviarles la presentación. A nombre del capítulo de Ingeniería Eléctrica, les agradezco enormemente por la charla, por su tiempo, por la explicación que han tenido el día de hoy. No sé si tienen algunos últimos comentarios que quisieran darnos. No, Edson, Yo, bueno, agradecerles a todos por el tiempo. Hemos visto que hemos llegado casi 400 o más participantes. Agradecemos a todos por la disposición y comentarles nuevamente que cualquier proyecto que tengan, inclusive cualquier iniciativa de negocio que puedan tener, no duden en contactarnos, que los atenderemos con mucho gusto. bueno, yo quisiera añadir, bueno, agradecerles a Andrei primeramente y al colegio, un honor, ¿verdad? Como ingeniero también, pues, participar de estos eventos de nuestro colegio y, ¿verdad? Un gusto. Y quería darles una sugerencia o una recomendación, porque en este momento donde hemos estado siempre en la casa y trabajamos en la casa, pues nos hemos acostumbrado a un- a una cadencia, a un horario y a una manera de hacer las cosas. Y yo he aprovechado mucho para ordenarme con mi calendario, ¿no? Y todos esos eventos, todos esos trainings que siempre he querido hacerlo, ahora los estoy siguiendo porque los pego en mi calendario, ¿no? Y entonces mi recomendación es, hay una gran información, aprovechen esta gran oportunidad que está pasando donde las empresas, por el hecho de la situación, están abriendo sus cursos, están dando cursos gratis, están hablando de sus productos, son seminarios que podemos ver constantemente y lo único que requieren es eso, vayan a cualquier proveedor, regístrense y pónganlo en su calendario y van a tener una información es muy interesante y les va a dar herramientas, ¿no? Para mejorar en sus negocios y en su carrera profesional. Y lo he estado haciendo y les digo que me he puesto al día con muchas cosas y veo y me permite abrir pues mis eh, pensamientos a otras aplicaciones y a otros mercados. Pues, ¿no? Sí. Sí, pues, ingeniero Mario, ingeniero Andrei, nuevamente muchas gracias. Nosotros como capítulo de Ingeniería Eléctrica del colegio vamos a seguir promoviendo más charlas, cursos por ahí. Esperamos tal vez tenerlos nuevamente de invitados próximamente con otro tema o profundizando Y a todas las personas que nos han acompañado en la presentación del día de hoy, muchas gracias por su tiempo y nos vemos pronto. A nombre del capítulo de Ingeniería Eléctrica, muchas gracias a todos por su tiempo y que todos se encuentren bien. Muchas gracias, ingenieros. Hasta luego, Gracias. muchas gracias. Gracias.